dificultades. Simplemente quiero decirles que ayer casi me hice atacar con un... y con perdón de Fernando. Yo creo, ¿no es cierto?, que no se puede entender la economía boliviana sin una referencia a la pandemia. En realidad la pandemia ha afectado al mundo entero, ¿no?, tanto a los países industrializados como a los países en desarrollo. Entonces, si me pueden pasar la primera lámina, muy rápidamente ustedes vamos a ver cuáles son las previsiones de crecimiento que tenía el Fondo Monetario Internacional en su reunión anual, que se ha dicho de paso fue una reunión virtual, contrariamente a lo que solía hacer, reunión anual de octubre de ese año. Ahora déjenme decir que las cosas evolucionan muy rápidamente. Quiero simplemente subrayar 2 o 3 puntos de esa lámina. Primero, el crecimiento mundial de la economía mundial se pronostica en 4.4% para este año 2020. El crecimiento para América Latina se lo pronostica en 8.1%, y después, con caídas estrepitosas de crecimiento para 2 economías del vecindario, que son Argentina y Perú. La previsión del Fondo Monetario era de que la economía boliviana iría a decrecer en 7.9%, ¿no? Como habremos de ver, está subrayado en amarillo, como habremos de ver más adelante, ¿no?, nuestro gobierno tiene una previsión más pesimista, es una caída más fuerte del Producto Interno Bruto. La siguiente, por favor. Bueno, esos son los datos bolivianos que están más o menos armados. Se habrán de fijar ustedes en 2 elementos cruciales. El primer elemento es el de la caída del Producto Interno Bruto, que yo lo mencionaba, que el gobierno va más allá de la previsión pesimista que tenía el Fondo Monetario Internacional, que era de 7.9, va a 8.4. Si el resto de las previsiones del Fondo Monetario se mantienen válidas, Bolivia estaría con una tasa de decrecimiento más alta que el promedio latinoamericano. Y también el otro punto que es bien importante mencionar es el déficit fiscal, que de acuerdo con el programa financiero del gobierno, el déficit sería de 13.3%, ¿no? Lo que también es importante subrayar, y creo que no se les está prestando suficiente atención en las últimas semanas, en los últimos meses, es a la tasa de desempleo. La tasa de desempleo estaría en un 10.8 del 4.8 que tenía a finales del 2019. Ahora, una cosa que yo creo que es sumamente importante mencionar, ¿no es cierto?, es que los sectores de la economía, la afectación a los sectores ha sido diferente. No todos los sectores han sufrido de la misma manera. Según el IGAE, o sea, el Índice Global de Actividad Económica, los sectores más afectados, ¿no?, han sido la minería y el transporte, ¿no?, y también el sector industrial que no sea de industria de alimentos. En cambio, sectores que han sido mucho menos sensibles, ¿no?, a esto son el sector agrícola, el sector de las comunicaciones, que siguiendo una tendencia mundial ya ha tenido muy buenos resultados este año, ¿no?, y también subsectores manufactureros, esencialmente aquel ligado a la producción de alimentos, ¿no? Entonces, esos sectores han sido mucho menos sensibles. Un sector que ha quedado muy afectado también es el de los servicios, la hotelería, los restaurantes, todo lo que implica una cercanía con el consumidor, una cercanía física con el consumidor, han quedado muy afectados. Ahora, lo que es importante mencionar, ¿no?, es de que, y subrayar, ya lo he mencionado, pero quiero subrayar, es que gran parte de todos estos resultados negativos que se están
observando nacional e internacionalmente se deben a la pandemia, ¿no? Entonces, la causa inmediata de todos estos problemas económicos que estamos enfrentando ha sido la pandemia. Ahora bien, para preparar lo que les estoy disertando ahora, he vuelto a leer el programa de gobierno del MAS, el programa electoral, el programa de gobierno. En el programa de gobierno no hay una sola mención a la pandemia, ni una palabra, ¿no? Entonces, con el buscador del Word he tratado de encontrar la palabra pandemia y palabra coronavirus, no la he encontrado. En el programa complementario hay una mención, ¿no es cierto?, a la pandemia, pero más bien como un problema de salud pública, ¿no? Mientras que la visión de la mayor parte de los gobiernos es de que la pandemia es un problema del gobierno en su conjunto y no solamente del Ministerio de Salud. Entonces, esas cosas yo creo que hay que mencionar. El siguiente, se fijarán ustedes, ¿no es cierto?, cuáles han sido los resultados de la pandemia, con algunos indicadores: el número de infectados, el número de decesos por millón de habitantes y el número de test. Se habrán de fijar que en el número de decesos, ¿no? Contrariamente a lo que muchas veces se ha afirmado, a Bolivia no le ha ido menos mal, es siempre triste lo que ha sucedido, pero le ha ido menos mal que a la mayor parte de los países del vecindario, ¿no? No estoy comparando con países fuera del vecindario. Hay un economista muy reputado que se llama Kaushik Basu, que dice que las pandemias hay que entenderlas regionalmente, no mundialmente. En lo que sí parece que fallamos es en el número de test. De Bolivia queda muy atrasada con relación a los test. Bueno, un efecto inmediato, la siguiente por favor. Un efecto inmediato de todo esto ha sido de que la pandemia nos ha creado un estrés fiscal considerable. Fíjense que no estoy diciendo un déficit fiscal considerable, que lo ha habido, pero sino un estrés, y que se ha manifestado de dos maneras. La primera manera ha sido en que los ingresos por recaudaciones han caído muy fuertemente, como verán ustedes en esa lámina que la tienen al frente. También, ¿no es cierto?, verán ustedes que los ingresos por ventas de las empresas estatales han caído muy fuertemente. Entonces, por el lado de los ingresos, el gobierno ha percibido mucho menos que lo que percibía normalmente. Por el lado de los gastos, ha tenido también gastos extraordinarios, que son gastos en los programas de salud, en la asistencia a las familias a través de los bonos, y el último bono, el bono como el congelable, que representa 4.100 millones bolivianos. Eso es un 1,5% del Producto Interno Bruto. Entonces, el costo fiscal de la pandemia, ¿no es cierto?, ha sido muy alto, ¿no? Simplemente lo que ha sido por el lado de los gastos, esto es casi 11% del Producto Interno Bruto a la fecha, ¿no? Hasta cuando se tienen los datos, probablemente eso va a aumentar todavía, ¿no? Entonces, esa es una situación sumamente complicada. Ahora bien, yo creo que esta es una discusión que hay que tomarla serenamente, ¿no? Es claro que el déficit que se ha generado, que estamos viendo que es de 12,3%, ¿no?, o que se va a generar hasta el fin de año, no es un déficit estructural, no es una cosa que se va a repetir, ¿no? Esto se ha debido a circunstancias extraordinarias, ¿no? Y entonces tenemos esta situación, y que probablemente, si la economía se normaliza, esta situación del déficit se va a corregir. Yo no soy de los fanáticos que creen que el cielo se nos va a caer encima si el déficit es demasiado alto. Al contrario, creo que el déficit tiene explicaciones claras,
no es porque se haya sido dispendioso, ¿no es cierto?, que se ha llegado a esos niveles de déficit tan altos. Hay que decir además, ¿no es cierto?, que el problema del déficit lo veníamos arrastrando desde el 2015, ¿no? Todos los años iba aumentando el déficit fiscal. A finales del 2019, el ministro Parada llegó a hacerse bajar un poquito el déficit fiscal, pero tampoco fue una cosa extraordinaria. Pero entonces vinieron los gastos de la pandemia, la asistencia a las familias, que han creado esas dificultades. Ahora, una cosa sobre la cual yo voy a insistir más adelante todavía, y es insistir con fuerza, es que gran parte de este gasto extraordinario que los gobiernos, tanto de años como de hace, están incurriendo, está siendo financiado por el Banco Central, ¿no? En otras palabras, bueno, en Bolivia no imprimimos billetitos, ¿no?, pero si los imprimiéramos, podríamos decir que estamos imprimiendo billetes para financiar el déficit en un 66%. Ahora bien, ¿no es cierto?, esa es una situación complicada. Quiero hacerle, después de marcar esto bien claramente sobre la situación del déficit, quiero ver el contexto internacional. Siguiente, por favor. Miren, el contexto internacional, que fue sumamente hostil al principio, ha mejorado enormemente, ¿no? De hecho, ¿no?, la mayor parte de los metales, ¿no?, están con precios superiores a los que tenían hace un año, ¿no? Y esos son precios a fines de noviembre, ¿no?, y la cosa no ha cambiado desde entonces. Entonces, comparando noviembre 2020 con noviembre 2011, ustedes verán que hay incrementos de precios significativos. Es significativo, era de esperar que el precio del oro aumentara, era también de esperar que el precio de la plata aumentara, porque la plata también es un activo de refugio, el oro es un activo de refugio. Cuando hay mucha incertidumbre, los inversionistas frecuentemente se cubren comprando oro, incluyendo bancos centrales que han hecho esa operación. Pero lo sorprendente son los metales industriales, ¿no? En los metales industriales tenemos que el zinc y el estaño han estado aumentando de precio con relación al precio que tenían hace un año, ¿no? O sea, que cayeron muy fuertemente en el mes de marzo, cuando se declaró la pandemia, pero después la recuperación ha sido en B chica, ¿no? Caída muy fuerte y muy aguda, pero después una subida muy fuerte. También el precio de la soya se ha recuperado muy fuertemente y la soya está con mejores precios que los que tenía hace un año, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, el contexto internacional es más benigno, nos falta todavía algo para recuperar la situación pre-pandemia, que es el precio del petróleo. El precio del petróleo incide en nuestra economía de dos maneras, porque el precio del petróleo se pauta el precio del gas natural, pero también depende del precio del petróleo el monto de los subsidios en los que vamos a incluir. Siguiente, por favor. Bueno, en este contexto internacional también, ¿no es cierto?, hay algo que pudiese ser favorable para el país si se aprovecha bien la oportunidad. Dicen a la ocasión la pintan calva, ¿no? En realidad, los mercados financieros están sumamente líquidos. Ha habido una recuperación de las bolsas de valores en B, ¿no es cierto? Las tasas de interés están sumamente bajas, ¿no? Para dar una cifra, la tasa de rendimiento, la tasa de interés de bonos del Tesoro americano a 10 años están en 0,9%, están en menos de 1%. Entonces, esto tiene dos implicaciones grandes para nosotros. Uno es de que lo que podía ser un incentivo para la fuga de capitales no lo hay, ¿no? A no ser que se quiera ir a inversiones muy especulativas, pero la gente, digamos, que quiere jugar a lo seguro, no tiene ningún incentivo
para sacar dinero. El lado de los inversionistas, ¿no es cierto?, se tiene el hecho de que esto les abre el apetito, el hecho de que pudiesen conseguir, haciendo préstamos a los países de economía emergente, a países como Bolivia, pudiesen tener un rendimiento mucho mayor que el 0,90% que están obteniendo con bonos del Tesoro americano. Pero, sin embargo, hay una mala noticia, ¿no es cierto? Y es que, si se fijan, al final de ese gráfico, sobre del gráfico del precio de los bonos americanos, de los bonos bolivianos en el mercado de Nueva York, luego de la posesión del nuevo gobierno, hubo una caída brutal, verán al final del gráfico, ¿no?, del precio de esos bonos, que después se ha recuperado, ¿no? Para ser completamente justo, y si hubiese hecho bien mi tarea, propondría también la recuperación que ha habido. Pero el día de la posesión del nuevo gobierno boliviano, el día siguiente de la posesión, se había producido una caída brutal en el precio de los bonos bolivianos en el mercado americano. Bueno, voy a pasar ahora a las medidas del nuevo gobierno, porque se me va acabando el tiempo y tal vez no estoy administrando bien. Siguiente, por favor. Bueno, tengo un catálogo de 6 medidas, de 7 medidas. No voy a hablar de la abrogación de los decretos, porque eso no es una medida de reactivación, ¿no? Pueden ser medidas de corrección, pero no son medidas de reactivación. Yo creo que la medida más importante de reactivación, ¿no es cierto?, es el de haber levantado las restricciones que habían, que eran emergentes de las cuarentenas, por más localizadas y por más flexibles que hubiesen estado. Ahora, el levantamiento de esas restricciones tiene un periodo definido, eso es hasta el 15 de enero del próximo año, o sea que está eso muy cerca. Pero eso ha permitido una cierta normalización de las actividades, una cierta recuperación del nivel de actividad, que yo creo que es una cosa que es bien importante que lo mencionemos. También, ¿no es cierto?, uno puede decir el apoyo a las familias de bajos ingresos con el bono congelable de 1.000 bolivianos, ¿no?, es una medida de reactivación, lo es una medida de reactivación de la demanda, eso no cabe duda alguna. Pero hay otras medidas que están un poco más complicadas. El diferimiento en el pago de los créditos puede apoyarnos a dar una cierta liquidez a las familias y a las empresas, pero al mismo tiempo puede obstaculizar la normalización del crédito, ¿no? La normalización del crédito es absolutamente central si uno quiere una reactivación de la economía. Cuando se produce lo que los gringos llaman un trade crunch, un ajuste en el crédito, es mucho más difícil que la economía pueda recuperarse, ¿no? Entonces, hay un elemento positivo, hay un elemento negativo. También tenemos algunas medidas tributarias, ¿no? Es la medida que no se sabe muy bien los alcances de eso, de la rebaja que sería del IVA con la presentación de facturas para las familias que ganan o que pueden presentar facturas por 9.000 bolivianos, que ganan 9.000 bolivianos o menos, ¿no? No sé hasta dónde es una política de reactivación o es una política para el financiamiento del déficit fiscal. La esperanza del gobierno es de recaudar algo así como 207 millones de bolivianos, lo que les ayudaría a cerrar la brecha fiscal. Pero medidas para cerrar la brecha fiscal no son de expansión de la economía, no son de reactivación de la economía. Pero el hecho de que la gente
la rebaja de impuesto sí es una medida de reactivación. Entonces hay los dos elementos que se contraponen, ¿no? Ahora bien, ¿hasta dónde esa rebaja será suficiente incentivo para aquellos que no pagaban nada, ¿no? Simplemente pedían al comercio que les extiendan sin factura, ¿no? No sé si ahora tienen que pagar 8 y antes tenían que pagar 0, si eso va a ser una cosa que sea un incentivo suficiente. Entonces, para mí queda en duda si efectivamente van a recaudar los 807 millones de bolivianos. La otra medida tributaria es el impuesto sobre las grandes fortunas, ¿no? En primer lugar, antes de pasar a eso, quiero decirles que 9.000 bolivianos, ¿no? Son 2 veces, son 4, un poquito más de 4 veces, 4 salarios mínimos. Si mucha gente, bueno, no mucha gente, todos sabemos que sobre los 2 salarios mínimos no se tributan, entonces el incentivo es simplemente a tener menos tributación sobre un poquito más de 2 salarios mínimos. También tenemos el caso del impuesto sobre las fortunas, ¿no? Que yo creo que va a ser de una administración extraordinariamente compleja, y el temor que yo tengo es el que se preste a cantidad de abusos, ¿no? Que va a ser sobre la declaración jurada de gente y que vengan auditores a observar de que esa declaración según ellos no es correcta, y entonces y a valorar los activos que tiene de otra manera, como hemos visto en tantos casos donde han comenzado a discutir, ¿no es cierto?, los precios de activos que según ellos debería ser el valor de adquisición, sin darse cuenta de que con el paso del tiempo o ganan o pierden valor todos esos activos. Voy a terminar, porque no quiero consumir todo el tiempo, haciendo algunos alcances sobre el programa financiero del gobierno. La siguiente lámina, por favor. Ustedes verán en ese programa financiero, no voy a ir cifra por cifra para no cansarlo, pero les hago notar simplemente 2 cosas, ¿no? Primero, el monto del déficit fiscal, como veremos en la siguiente lámina, que no es muy diferente al que se tenía en el programa financiero de septiembre, es el programa financiero de noviembre. Pero lo que sí sorprende es el monto del financiamiento del Banco Central, que es muchísimo más elevado. La siguiente lámina, perdón. Entonces ustedes verán, ¿no es cierto?, las diferencias que hay entre el programa financiero de septiembre y el programa financiero de noviembre. En términos de déficit, es un poco más grande el programa previsto en noviembre, en este noviembre que acaba de terminar, pero lo que sí llama la atención es, ¿no es cierto?, el financiamiento del Banco Central, El Banco Central estaría financiando más del 60% del déficit del sector público no financiero. Es una cifra mayor que puede ser peligrosa para la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, yo quiero introducir matices para no dejarlos demasiado preocupados, ¿no?, diciendo que ese financiamiento monetario, ¿no?, que en otras épocas hubiese sido considerado sumamente peligrosa, en el contexto internacional actual lo es menos, por la razón que ya lo había indicado. Y lo había indicado por el exceso de liquidez que hay en los grandes mercados de capital, y también por el hecho de que las tasas de rendimiento de los activos en esos mercados de capital son sumamente bajas. Entonces, la tentación que pudiese tener mucha gente de sacar su dinero al exterior, como que se ve amortiguada por esos efectos que acabo de mencionar. Donde sí pudiese producirse una pérdida de reservas es por la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es básicamente la diferencia entre exportaciones e importaciones.
gran parte del año 2020, las importaciones, y eso debía haberlo mencionado, estuvieron en niveles muy bajos, ¿no? Anormalmente bajos. En realidad, a un octubre, las importaciones eran 30% más bajas que lo que habían sido a octubre del 2019. Las exportaciones también habían bajado, ¿no? Pero la caída en importaciones era más fuerte, y eso permitió un cierto alivio durante algunos meses con la situación de reservas. La siguiente, y con eso termino, pues quiero mencionarles la trayectoria de las reservas internacionales en divisas, ¿no? Las reservas internacionales tienen dos grandes componentes, y subrayo la palabra grandes, ¿no? Las reservas en oro, ¿no? Y las reservas en divisas. Las reservas que son líquidas son las reservas en divisas, ¿no? En dólares, en euros, en yenes, ¿no? En libras esterlinas, ¿no? Porque el oro, por la ley del Banco Central, ¿no? Es bastante menos líquido, ¿no? Se necesita autorización del Congreso para dar el oro en garantía, y si se necesita autorización del Congreso para dar el oro en garantía, con mayor razón se necesitaría para venderlo, ¿no? Entonces, la valoración es en oro, que como les hablaba hace un momento, los precios habían aumentado muy fuertemente, ¿no? Embellecen en el balance del Banco Central, son en gran parte cosméticas, ¿no? Efectivamente no pueden ser utilizados a no ser que se consigan todas las autorizaciones congresales y se consiga además el apoyo de la opinión pública para tratar de vender el oro. Yo voy a quedar aquí y yo les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Ha estado muy exhaustivo y lúcido su análisis, y ahora vamos a escuchar otro punto de vista, también de un economista muy prestigioso, que es Samuel Doria Medina. Así que le cedo la palabra por un tiempo equivalente. Muchas gracias, Fernando. Yo tampoco le voy a hacer caso al doctor Morales. Para mí es un honor compartir la mesa con el doctor Juan Antonio Morales. Él ha sido quien me ha enseñado economía hace mucho tiempo, cuando él era un brillante joven doctor de economía, y yo era un imberbe. Pero él fue mi catedrático de macroeconomía, y de él he aprendido la economía. Entonces, para mí realmente es un gusto poder compartir con mi profesor esta mesa. A ver, yo quiero enfocar mi presentación desde el punto de vista de cómo ha ido sucediendo la crisis y cómo se han enfrentado seguramente las autoridades económicas paso a paso en el curso de este año. Yo creo que el primer problema que se ha enfrentado es el tema de la caída de ingresos. Ese es el principal problema, que comienza seguramente ya en el mes de abril. En el mes de abril, con la cuarentena, las empresas no tenían liquidez para pagar, las personas no tenían liquidez para pagar, y obviamente el gobierno también da mayores plazos para el pago de impuestos. Entonces, como vamos a ver en el primer cuadro, el principal problema que se enfrenta en la economía real en el sector público es este. Los ingresos han tenido una caída
de 25.6% en el año 2020 hasta octubre, comparando con datos de octubre del año 2019. Había otro cuadrito con más detalle que preparó, y a quien le agradezco, José Luis Carvajal, donde se podía ver que hay algunos ingresos que han caído inclusive en 50%. El promedio es ese 25.6%, pero hay algunos ingresos tributarios que han caído hasta en 50%. Entonces, se puede ver ahí que los ingresos de las recaudaciones tributarias cayeron un 24.8% y los ingresos de la aduana nacional cayeron en un 28.1% hasta octubre. Entonces, obviamente las autoridades económicas, cuando llegaba fin de mes y tenían que pagar sueldos, que ya de por sí es una planilla bastante abultada, cada mes el sector público tiene que erogar 3.200 millones de bolivianos solamente para pagar sueldos. Entonces, para pagar esos 3.200 millones de bolivianos, obviamente cada mes que avanzaba no había pues suficientes recursos, porque los ingresos que normalmente permitían pagar las obligaciones que eran cada vez menores. Entonces, ¿qué es lo que hacían las autoridades económicas y que lo haría cualquier economista? Primero, con los recursos que tiene, pagaban las obligaciones corrientes, pagaban sueldos, pagaban una serie de gastos que no se podían postergar, y se convertía en variable de ajuste las inversiones. Las inversiones no habían suficientes recursos para poder erogar recursos para las inversiones, y lastimosamente eso sucede en cualquier época. Lo que se posterga son los gastos de inversión. Y es interesante, pero algún momento veíamos con José Luis, que la cantidad de caída de ingresos es más o menos equivalente a la caída de la inversión pública. Como vemos, son como 2.000 millones de dólares menos de inversión pública este año, y ese 25% de menos ingresos es más o menos 2.000 millones de dólares. Pero conforme avanzaba la crisis, no solamente había este problema de menores ingresos, sino que también había necesidad de gastos adicionales. Había que contratar más médicos. En todos los departamentos reclamaban, y habían hospitales que no tenían médicos. En algún momento se llegó a contratar como 7.000 médicos, muchos seguramente a contrato que se van a vencer a fin de mes, pero contratar 7.000 médicos era un monto muy importante, médicos, enfermeras. Había que comprar desde barbijos, había que equipar los hospitales. Entonces había una serie de gastos nuevos. Entonces hay gastos nuevos que, ¿cómo se financian? Como mencionaba el doctor Morales, se financian con créditos del Banco Central. Entonces, para mí básicamente así ha sido el año 2020 desde el punto de vista fiscal. Un año donde se caen los ingresos, un año donde se ajusta el monto de inversión pública y donde hay nuevos gastos que se tienen que cubrir, bonos, insumos médicos que se tienen que cubrir, postergación de pagos con recursos del Banco Central de Bolivia. Ahora es interesante, hemos hecho, bueno, ahí se puede ver de que en el tema del comercio exterior han caído muy fuerte las importaciones,
Yo diría fundamentalmente por el hecho de que las inversiones públicas se ajustaron, y como todos sabemos, las inversiones públicas tienen una alta propensión a importar, ¿no? Seguramente de cada dólar que se invierte, alrededor de 75, 80 centavos son importaciones, bienes de capital, insumos. Entonces, como cayó la inversión pública, cayó fuertemente las importaciones, cayeron también las exportaciones, pero si no me equivoco, vamos a mejorar en el sentido de que el déficit comercial este año va a ser el más bajo de los últimos 7 años, solamente señalando de que ahí no hay problema. Pero el cuadrito que me parece muy importante es este, porque se puede dividir, se puede hacer el supuesto que nos gusta tanto a los economistas, de decir, si no hubiera habido COVID, ¿cuánto hubiera sido el déficit fiscal? Y calcular cuánto es el déficit fiscal por COVID. Y es interesante hacer ese ejercicio porque se puede ver en ese cuadro que si en 2020 no hubiera habido COVID, el déficit fiscal hubiera sido 6.6%. O sea, hubiera sido el más bajo de los últimos varios años, 4 años, 5 años. Pero como no estaba prevista la pandemia, viene la pandemia y se tiene que erogar una serie de bonos, de compras en salud y demás, que alcanzan a 5.5% del PIB. Y claro, hay que sumar ambos, ¿no? Entonces, si sumamos el 6.5, casi 6, más el 5.5, tenemos pues el 12% de déficit fiscal. Pero no es porque se hayan farreado el dinero, porque hayan gastado de más, sino es porque ha habido una pandemia, ¿no? Y es interesante, yo en algún momento le recomendé a Óscar Ortiz que separe, cuando era ministro, que debería separar y presentar así el déficit fiscal, pero no me dio bola, porque creo que era muy importante aclarar cuál es el déficit fiscal por el COVID y cuál era el déficit fiscal sin COVID, ¿no? Entonces, se puede ver claramente, tal vez no tengo la perfección de las cuentas nacionales, pero es una buena aproximación que nos demuestra de que cerca o un poco más de 5 puntos de déficit corresponden a el COVID-19. Entonces creo que esto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque si no estamos de acuerdo en el diagnóstico, difícilmente vamos a poder estar de acuerdo en el remedio de la enfermedad. Entonces, lastimosamente, mi primera conclusión aquí es que el actual gobierno está conduciendo la economía mirando al retrovisor. O sea, todos los problemas los tiene la culpa el gobierno anterior, es una catástrofe el gobierno anterior, y como dice el doctor Morales, parece que para el actual partido de gobierno no hubiera pandemia, ¿no? No toman en cuenta la pandemia, es culpa de la señora Áñez y del anterior gobierno y del golpe. Y claro, quieren posicionar en esta época de posverdad que los únicos que manejan bien la economía son ellos, y que vino otro gobierno y manejó muy mal. Pero creo que está claro de que fue el COVID el que nos ha causado este déficit fiscal, y como decía el doctor Morales, a nadie le preocupa hoy un 12% de déficit. En algún momento he leído que en Francia tuvieron un déficit fiscal de 12%, o que tienen ahora también un déficit mayor al 10%, y a nadie le llama la atención porque la prioridad es atender a la población, y la prioridad es medidas contracíclicas para evitar que la economía se pare, para que la economía sufra, ¿no? Entonces,
Desde ese punto de vista, creo que no es bueno tratar de tener un diagnóstico con la idea de posicionar una idea más política, porque ya sabemos, pues, lastimosamente, qué pasa si manejamos un auto mirando el retrovisor. Nos podemos chocar, ¿no? Porque no vamos a ver lo que viene adelante. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que lastimosamente, por el diagnóstico del gobierno, por las declaraciones de las autoridades, están manejando mirando el retrovisor y mirándolo mal además. Digo eso porque si uno ve las primeras medidas que ellos han lanzado, nos muestran de que no hay un plan. El doctor Morales así muy elegante al decir que son medidas aisladas y demás, pero a mí me parece que directamente no hay plan económico, no hay un plan que tenga objetivos claros, como él señalaba. Ni siquiera en su primera clase, en la primera clase de su ayudante, nos hacían notar de que la tarea fundamental del gobierno son las medidas anticíclicas. Si la economía crece mucho y se está calentando y sube la inflación, hay que pisar el freno. Hay que cobrar más impuestos, hay que gastar menos. Y lo contrario, si la economía está bajando, se está enfriando, los precios bajan, hay que gastar, hay que calentar la economía. Pero hay varias medidas que son cíclicas, de las que están haciendo. Y eso es preocupante porque hemos visto de que en el mes de octubre ha habido una salida importante de recursos, o sea, hay un problema de confianza de los ahorristas. Entonces, si no damos las medidas correctas, eso puede generar de que nuestras reservas, que como se ha mencionado están bajas, puedan ser afectadas, ¿no? Yo he estado hace unos días en la Argentina y en la Argentina su billete más grande es de 1,000 pesos y son $7. Cuando uno compra algo tiene que pagar un fajo así terrible. Me ha hecho recuerdo a épocas de hace varios años, y eso es consecuencia de que no se tomaron las medidas adecuadas en el momento oportuno, ¿no? No digo que estamos al borde de eso, pero si no hay una idea clara de lo que hay que hacer, no se toman medidas anticíclicas, podemos perder reservas, podemos tener problemas en esa dirección. Yo, para darle un nombre a las medidas que han salido hasta ahora y que las ha explicado con mucho detalle el doctor Morales, yo veo de que tenemos un paciente que está con una neumonía y le estamos dando aspirina o aspirineta. Esa es la dimensión de las medidas del gobierno. Ese impuesto a las grandes fortunas, se dijo vamos a recaudar $100 millones en la campaña. En la campaña dijeron $100 millones y vamos a... dijeron vamos a dejar de pagar la deuda externa, que son 800 millones por año, y vamos a recaudar un monto de varios cientos de millones de dólares con ese impuesto. Después, por el proyecto que se ha visto en el Congreso, el propio proyecto dice que su objetivo es recaudar 100 millones de bolivianos, o sea, han bajado a 14 millones de dólares. La autopista La Paz El Alto recauda más que eso. Entonces está claro de que no tiene un objetivo de recaudación, no tiene un objetivo de ayudar a financiar el déficit fiscal, sino seguramente un objetivo político de decir les hemos cobrado también a los ricos.
Pero como decía el doctor Morales, el artículo 2 de ese proyecto de ley dice: este impuesto se cobrará, o lo más imponible de este impuesto serán los bienes muebles, inmuebles, depósitos, dinero y activos financieros. Si uno ve en el diccionario o en el Google qué es activo financiero, en el diccionario se considera una acción como activo financiero. Si se cobrara, si en la reglamentación, si en el decreto reglamentario se establecería que hay que pagar sobre las acciones, yo he escuchado a muchos empresarios que se han fijado en el último artículo que dice que pagarían los que viven más de 180 días en Bolivia, ¿no? Muchos empresarios dicen: no, pues preferible irme a vivir 6 meses al Uruguay y vivir 6 meses en Bolivia, no soy sujeto de ese impuesto. O sea, a lo que me voy es de que no es de las mejores señales en este momento, ¿no? Pero bueno, esperemos que salga la ley y la reglamentación final. Reitero, todas las otras medidas son de una magnitud, de una dirección inadecuada, que en mi criterio son como aspirinas para una neumonía, y lastimosamente no hay un criterio claro, que no es ningún secreto, ¿no? El Economist, que para mí es la revista más seria del mundo, a las 2 semanas de las elecciones, ha hecho un artículo muy bueno, su unidad de inteligencia, y dice: bueno, ganó el señor Arce, pero va a tener problemas con el señor Morales, y en materia económica tiene que tener en cuenta que es necesaria una importante reducción de gastos. Y además tiene problemas con la caída sostenida de las divisas y el déficit de la balanza comercial, así es que si no hace alguna corrección en su tipo de cambio, el Economist, la revista más seria del mundo, finaliza este artículo diciendo: si no enfrenta estos problemas, vemos difícil que el señor Arce termine su gestión. O sea, los problemas económicos que se tiene hacia adelante son serios, y los dice el Economist. O sea, están claros, hay que resolver el problema del déficit fiscal. Este año no es problema, pero para conseguir financiamiento a partir del próximo año, todos pues van a preguntar: perfecto, quieren financiamiento, muy bien. Lo primero que van a preguntar: ¿y no van a pagar la deuda externa? Porque si no van a pagar, pues no les podemos prestar, O sea, ya tenemos experiencia como país que se tiene que hacer para lograr una condonación de la deuda. Lo hemos hecho, pero no es haciendo declaraciones de que no vamos a pagar la deuda, ¿no? Entonces, creo que hay problemas ahí. Segundo, van a preguntar: ¿y qué van a hacer con su déficit? Y si uno dice nada, difícil que nos presten, ¿no? ¿Y qué van a hacer con su tasa de cambio? Yo creo que en este momento lo mínimo que tiene que hacer la autoridad económica es reinstalar el bolsillo. Lo mínimo que tiene que hacer. Porque si no, cada día va a ser más grande el atraso y más complicado el ajuste. Si vemos la proyección del crecimiento de la economía boliviana, el año 2021 va a ser interesante. Como ustedes pueden ver en ese cuadrito, también he tomado las cifras del fondo a octubre. Vamos a tener un crecimiento que va a estar alrededor del 5 o 6% seguramente, y todavía va a relanzar un poquito el 2022. Pero hacia adelante, el 23, el 24, el 25, ahí yo creo que estas son las cifras más optimistas. De acuerdo al Banco Mundial, de acuerdo a la CAF, la proyección de crecimiento de los siguientes años es bastante mediocre.
un crecimiento de alrededor del 3%. Y inclusive en las cifras del Banco Mundial, el promedio de crecimiento en los próximos 5 años va a ser de 3.8, 3.9. Entonces, si no hay un sector que vaya a reemplazar las materias primas, si se le sigue poniendo obstáculos a la exportación de alimentos, de productos agrícolas, ¿cuál va a ser el sector central de la economía? O sea, son preocupaciones importantes que hay que tomarlas en cuenta, y que si el gobierno sigue con aspirinas o aspirinetas, vamos a estar en problemas a partir del próximo año, y el ajuste, cuando uno le da al que tiene neumonía aspirineta o aspirina, después para sacarlo de la neumonía hay que entubarlo, pero no. Entonces creo que todavía estamos a tiempo de dar dexametasona para no tener que entubar a nuestra economía. Entonces, no me extiendo más, creo que cumplí mi tiempo. Esa es la visión que yo tengo sobre lo que sucede en la economía boliviana, y gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Samuel, por otra visión también completa y complementaria, porque he tenido también una combinación de política y un poco de salubridad. Así que creo que tenemos bastantes elementos para iniciar nuestro debate, nuestra discusión. Les cedo la palabra a los que quieran preguntar o quieran comentar. Por adelante. Claudia. Bueno. Gracias, buenas noches. La pregunta es, con este último dato, ¿existen posibilidades de revertir el bajo crecimiento que se proyecta de la economía boliviana para los próximos años? ¿Y qué medidas creen ustedes que se deberían aplicar para este propósito? Muchas gracias. Vamos a recoger algunas intervenciones y luego volvemos a nuestro expositor. Allá. Buenas noches, gracias por las presentaciones. Mis preguntas son dos. La primera es, en lo que hemos visto hasta ahorita del plan de gobierno, no hemos visto ningún acercamiento al sector privado. ¿Cuál debería ser el consejo del rol del sector privado en este periodo o en este periodo de post-pandemia, si lo podemos llamar así? Y el segundo es respecto al tema que hablaba el doctor Morales sobre el oro. Como usted mismo lo comentó, las reservas de divisas han estado cayendo. ¿Cuán complejo sería tocar estas reservas? Entiendo que se requiere una aprobación congresal, pero más allá de eso, ¿es factible tocarlo? Porque es un monto, creo que actualmente está por encima del 50% de las reservas. Y posiblemente se lo tenga que tocar en algún momento, si es que la tendencia no cambia. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias por la exposición. ¿Alguno de ustedes plantea como una necesidad inminente la devaluación del dólar? Gracias, buenas noches. En torno al análisis que se hace sobre la situación económica, el impacto social que va a tener esto es real. Lo que la CEPAL nos está hablando, de que se nos vienen 200 millones de pobres en América Latina, y que en Bolivia casi un alto porcentaje de clase media emergente estará entrando en una situación parecida. Muchas gracias. Para reactivar la economía hay necesidad de tomar medidas anticíclicas, y una que es tomada en la Comunidad Europea, en los Estados Unidos, es la aplicación de una política de tasas de interés. En periodos de recesión, las tasas, tanto en Europa como en Estados Unidos, están abordando al 0%. En Bolivia, desde el 21.060, no ha sido posible
la reactivación económica, que era uno de los objetivos del 2160, precisamente porque las tasas de interés en Bolivia están por las nubes. Y así no se puede fomentar una reactivación del aparato verdaderamente productivo, porque este es un problema de oferta, no es un problema de demanda. Entonces, ¿ustedes creen que el actual gobierno, y habida cuenta de que la historia económica del país nos muestra que en los 14 años de gobierno del MAS, los bancos han sido los que más ganancias han tenido en toda la historia económica del país? Por lo tanto, ¿será viable una aplicación de tasas de interés que permitan la reactivación del aparato productivo? Gracias. No sé si alguien más quiere participar. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Yo también tengo dos preguntas. La primera coincide con el doctor Antonio Morales, en el sentido de que evidentemente el déficit fiscal observado durante el 2020 no es un déficit fiscal estructural. Sin embargo, lo que hemos visto también en el 2020 es que los ingresos por exportaciones tienen una tendencia que probablemente se convierta en una tendencia estructural. ¿Tenemos alguna alternativa a esto? ¿Cómo podemos generar mayores ingresos por exportaciones? Y lo segundo es, ¿cómo va a afectar a la calificación del riesgo país lo que ha sucedido con la disminución de la valoración de los bonos soberanos a nivel internacional? ¿Cómo nos va a afectar a partir de la calificación que nos da principalmente Standard & Poor's, Moody's, en el sentido de que nosotros vamos a continuar esa tendencia también de calificación que ha ido en disminución en los últimos años, o es que no va a tener ningún efecto sobre eso? Muchas gracias. Gracias. Bien, creo que... Ahí adelante, por favor. Buenas noches. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial establecen una contracción económica para 2020 de menos 7.9%, pero para el 2021 el Fondo Monetario Internacional asume que puede haber una recuperación del producto de 5.2% y el Banco Mundial 4.7%. Se asume que para haber encontrado este punto de inflexión y rebotar a ese nivel tan interesante que es de 5.7 a 4.8, ¿qué medidas de política cambiaria, fiscal y monetaria y obviamente de empleo han considerado ambas fuentes? Si sería tan amable, se supone que hay un cuadro de resumen sobre las bases o el modelo sobre el que se da énfasis para impulsar este crecimiento establecido de 5.2 o 4.7, que es elevadísimo para una contracción tan baja. Muchísimas gracias. Vamos a entregarle entonces el micrófono al doctor Morales. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Son todas sumamente interesantes y es posible que en algunos casos no pueda cubrir todo eso. Voy a comenzar con las perspectivas de crecimiento para el 2021 y para los años siguientes, ¿no? Que Samuel mostró que a partir, después del rebote que había el 21, ¿no? Las perspectivas de crecimiento del país son más bien modestas, aunque un crecimiento de 3-4% no es un mal crecimiento. Pero yo estoy absolutamente convencido, ¿no?, que la pelota está en la cancha del sector privado. Es el sector privado el que tiene que tomar el protagonismo para un crecimiento de más largo plazo de la economía. Ahora, es un sector privado que ha estado muy golpeado por la pandemia, ¿no?
Imagínense la situación de empresas que tienen que atender una planilla de salario, que es una planilla que tienen que pagarla sí o sí, y al mismo tiempo tener toda su actividad parada, sin ingresos, que va a financiar esa planilla. Entonces, el anterior gobierno, el presidente Áñez, había diseñado un programa de apoyo a las empresas, un programa que probablemente era defectuoso porque era demasiado extenso en vez de focalizarse en algunos puntos claves, ¿no? En algunos casos realmente era, bueno, también la Confederación de Empresarios Privados y la CAINCO tenían listas extensas, ¿no? Parecían listas de lavandería, ¿no? Tan largas que eran, pero en vez de concentrarse en algunos puntos claves. Y uno de los puntos claves, ¿no?, era la defensa del empleo, ¿no? Entonces, estamos con una tasa de desempleo abierto de 11%, sin contar el desempleo de los informales, que es un desempleo disfrazado, y yo creo que hay que prestar muchísimo más atención a todo lo que es la problemática del empleo. Pero eso no quiere decir que el único motor del empleo sea un motor fiscal, ¿no? Ni siquiera un motor monetario, ¿no? Tiene que venir esencialmente de un sector privado que se sienta con suficiente confianza como para invertir, como para producir, como para apostar por este país. Entonces, parte de las reglas de juego tiene que estar en tratar de asegurar la confianza de ese sector privado. Hay un par de preguntas también sobre el oro, ¿no? Y el oro es un activo sumamente intrigante, es sumamente, la cotización del oro es sumamente fluctuante. Yo veo todos los días lo que está pasando en los mercados internacionales y siempre quedo asombrado de cuán grandes y importantes son las fluctuaciones del oro. Ahora, en el oro hay la disposición del artículo 16 de la ley del Banco Central, que ya lo he mencionado y no voy a volver a repetir, de que se necesita autorización congresal para disponer del oro. Pero más allá de eso, ¿no?, hay un problema que no es más allá de economía política, ¿no? Yo le decía a Samuel antes de esta reunión que el 21060 preveía la venta de la mitad de las reservas de oro. Pero a eso se opuso el doctor Paz Extensor, ¿no? Porque el doctor Paz Extensor, que tenía una gran antena política, se daba cuenta de que vender la mitad de las reservas de oro pudiese haberle costado mucho políticamente. Ese yo creo que es un tema bien importante que hay que mencionar. Con relación a la política del tipo de cambio, ¿no?, es probablemente la política más difícil, la decisión más difícil que en algún momento habrá que tomar. Yo creo que hay que ir a un tipo de cambio más flexible, ¿no? Hay experiencias internacionales que apoyan el hecho de que mayor devaluación no se traduce necesariamente en mayor inflación. Tenemos en la región el caso de Chile, ¿no? Tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de Paraguay, ¿no?, que todos tienen sistemas de tipo de cambio flexible y tienen inflaciones muy, pero muy controladas, ¿no? Ahora, en cambio, tenemos el contraejemplo de la Argentina, ¿no? Y qué bien que Samuel haya mencionado, porque en Argentina verdaderamente han hecho barbaridades, ¿no? Tienen un tipo de cambio flexible, tienen control de cambios, tienen un dólar que es negro, otro dólar que es azul. Bueno, entre azul y negro es lo mismo, pero es el doble del tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces, un billete de 1,000 pesos es equivalente a $7, como decía Samuel, ¿no? Ese es un ejemplo donde con el tipo de cambio flexible les ha ido muy mal. Pero como les reitero una vez más, hay el caso de Paraguay, hay el caso,
Y para vernos debe tener una institucionalidad mucho más sólida que la nuestra, y sin embargo han manejado bien su política cambiaria. Lo mismo el Perú. Bueno, Perú tiene una larga tradición ya de un tipo de cambio flexible, con intervenciones del Banco Central para evitar subidas muy fuertes del tipo de cambio, ¿no? Y el caso de Chile, donde las intervenciones del Banco Central para evitar subidas muy fuertes es relativamente limitada. Entonces, hay elementos que yo creo que hay que pensarlas bien. Hay que perder el miedo a un tipo de cambio más flexible, pero eso tomará tiempo. Para mí, el peor escenario, el escenario verdaderamente de pesadilla, es que la gente se asustara y corriera a cambiar sus bolivianos por dólares. Felizmente eso no está sucediendo, pero podría suceder si no se toman todos los recaudos necesarios. No se puede tener una política fiscal muy expansionista con una cantidad de reservas que estamos viendo que son 2.500 millones de dólares en divisas, ¿no? Estos son más o menos 4,5 meses de importación, de las bajas importaciones de este año, y un poquito más de 3 veces las importaciones que teníamos el año pasado. Yo quisiera pasarle a Samuel para el resto. Gracias. A ver, para no repetir los temas, yo creo que el gobierno tiene cuatro desafíos fundamentales, y la última persona que preguntaba decía, a ver, cuáles son las recomendaciones que ustedes harían desde su punto de vista. El tema este del sector público y del sector privado, creo que es el tema más importante, ¿no? El gobierno ha estado dando señales de que no va a cambiar en su visión de los últimos 14 años, y que las empresas públicas van a ser el actor principal. El ejemplo más curioso es este de la planta de Urea, donde le acusan al anterior gobierno que quemó una turbina que estuvo parada 9 meses y que necesitan no sé cuántas decenas de millones de dólares para que opere. Pero es interesante ver cómo operó el año 2019 esa planta. Esa planta estuvo parada la mayor parte del tiempo. Si hubiera sido una planta que funcionaba al 80-90%, perfecto, habría que echarle la culpa al gobierno de la señora Áñez, pero, o sea, esa planta estuvo parada gran parte del año 2019, y el resultado final es que quieren más dinero para reactivar. O lo mismo, en algún momento escuchaba de BOA, que BOA necesitaba, pedían como 50 millones de dólares, 60 millones de dólares para arreglar todo lo malo que hizo el anterior gobierno. Y de casualidad, yo les pregunté a alguien de la otra aerolínea, de la privada, ¿cuánto necesitan? ¿Qué financiamiento han logrado ustedes para salir de esto? Y me comentó que habían resuelto sus temas con una línea de crédito de 5 millones de dólares. Entonces, el tema este de si vamos a seguir con empresas públicas, metiendo más dinero a las empresas públicas en cuando no funcionen y demás, y pensando que el sector privado es competitivo, cuando debería verse al sector privado como complementario, ¿no es verdad? Si se viera al sector privado como complementario, yo creo que es posible revertir el crecimiento, es posible tener otra perspectiva. Y lo mismo del tema de los bancos, ¿no? O sea, yo creo que esa idea que posicionó el anterior gobierno, que han ganado como nunca antes los bancos en los últimos 14 años,
¿quién no ha ganado en los últimos 14 años? Y no ha sido gracias al MAS, ha sido gracias a las materias primas, ¿no? La industria del cemento también es 14 años, ha ganado como nunca en su vida. Pero no gracias a las políticas del gobierno, sino a la balanza internacional, al largo ciclo de crecimiento. Entonces, para mí hay un indicador muy importante. Si uno divide el total de créditos entre el número de habitantes, en nuestro país son como 22.000, 23.000 millones de dólares los créditos, dividido entre 11 millones, nos da un poquito más de 2.000 dólares por habitante. Si hacemos el mismo ejercicio en los países vecinos, en Chile, la cantidad de créditos entre el número de habitantes nos da una cifra superior a los 10.000 dólares. En Perú, en Argentina, en fin. Entonces, si no me equivoco, ese es el grado de bancarización, algo así llaman los expertos, o de penetración del sistema financiero. Y obviamente para que la economía crezca, para que la economía vaya bien, interesa pues tener un sector financiero fuerte. Los países desarrollados son más fuertes cuando su sistema financiero es más fuerte. Y no tengo ni una acción en ningún banco, por si acaso. No tengo conflicto de intereses. Pero si bien a muchos no les agradan los banqueros, yo les digo, son un mal necesario. O sea, necesitamos bancos y necesitamos bancos fuertes para que crezca la economía boliviana. Entonces, si decimos, no, ahora hay que reventarlos a los bancos, hay que hacer que paguen lo que han ganado. Bueno, así le va a ir a la economía boliviana, ¿no es verdad? Y otro indicador terrible que he escuchado hace unos días en la Argentina, porque estos indicadores financieros, monetarios, ¿saben en qué se resumen? Porque en la Argentina la inflación, la cantidad de empresas que han cerrado y demás, pero el indicador que más me ha impactado en la Argentina, ¿saben cuál es? Que más del 50% de los niños argentinos no comen lo mínimo necesario. O sea, al final de cuentas, todas estas cuestiones macroeconómicas se traducen en eso, ¿no? Si la gente por lo menos come bien. Y en la Argentina, por todas esas barbaridades que han hecho y vienen haciendo y van a seguir haciendo seguramente un tiempo más, ya la mitad de los niños se va a dormir sin comer. Y ustedes saben que el que no come bien no desarrolla bien el cerebro, ¿no? Especialmente en los primeros años. Entonces, ese es el problema final de la economía, del crecimiento, o sea, que la gente mejore, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si este gobierno no cambia su enfoque al sector privado, va a tener problemas. Y después, creo que hemos hablado bastante, en materia fiscal hay que dar pues señales. Tenemos 535.000 empleados públicos. Esos 3.200 millones de dólares son, perdón, de bolivianos de la planilla mensual, son como 430 millones de dólares mes. O sea, al año gastamos 6.000 millones de dólares en sueldos en el sector público. Toda la recaudación creo que va por ahí más o menos, ¿no? Creo que son en un buen año como 7.000, ahora 25% menos. Entonces, ese es un tema que hay que resolver, porque además, ojalá tuviéramos gran cantidad de empleados públicos en salud, ¿no? La minoría son en salud, ¿no? Tenemos en los lugares equivocados. Hay que dar señales en materia fiscal, en materia monetaria. Yo creo que tratar de fijar tasas de interés, tratar de complicar al sistema financiero no ayuda. Hemos vuelto nuevamente a esa obligación de que cierta porción de los créditos vayan al sector productivo, al sector vivienda, pero bueno, echa la ley, echa la trampa,
no hay suficientes proyectos en esos sectores. Y finalmente en materia cambiaria, no sé, una señora decía, digan ustedes si va a haber devaluación o no va a haber devaluación. Me ha hecho recuerdo a una tía que yo tenía, muy viejita, muy nerviosa, de cualquier cosa le subía la presión y se podía morir. Y claro, algún momento la vieron y tenía una enfermedad muy grave y alguien decía, díganle, avísenle. Si le avisaban se moría hace rato, ¿ve? Así se comporta el inversionista en la economía, ¿no ve? O sea, esa señora se salvó por el tratamiento, pero nunca nadie le dijo que tenía en ese momento grave. Si al inversionista, al depositante, le da otro susto más, vamos a tener el efecto completamente contrario, ¿no? Entonces, como decía el doctor Morales muy diplomáticamente, porque ha sido presidente del Banco Central 10 años o más, no se puede seguir con una política cambiaria como la que tenemos. Hay que ver cierta flexibilidad. Pero de ahí a decir que se necesita, no quiero matar a un paciente. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. No podemos invitarles un refrigerio como de costumbre, pero tenemos un obsequio para cada uno de ustedes. Les pido por favor, porque el personal de la fundación va a hacer la entrega a cada uno de ustedes de ese obsequio.